Hola a todos los estudiantes del grado noveno, espero se encuentren muy bien. Voy a pasarles a dar la explicación frente a la actividad que planteamos en la guía número 3. Es una guía transversal de lengua castellana y ciencias sociales donde planteamos que con el tema de la ilustración realizar una historieta, ¿cierto? Con mínimo 6 viñetas. En cada viñeta como mínimo deben presentarse 2 diálogos y las imágenes para tu historieta deben estar bien definidas sobre el tema colonialismo e imperialismo. Esta actividad, la actividad de la historieta, me la deben de enviar el martes 4 de mayo al correo electrónico cienciasocialeschaparral2021@gmail.com. Ahorita en el grupo les voy a compartir una herramienta diferente a Piston porque ya Piston se volvió comercial y por tanto nos van a cobrar pues como todo lo que hagamos y no se deja descargar. Ya hay otra herramienta no tan vistosa como Piston, pero se deja descargar perfectamente. Bueno, en la guía número 2 trabajamos todo lo que era la conceptualización sobre el imperialismo y el colonialismo. Este tema nos debe quedar muy claro para comprender esos inicios del periodo entre guerras, cómo estaba el mundo terminando el siglo XVIII, iniciando el siglo XIX. Entonces, para ello, vamos a iniciar con la explicación, ¿cierto? Entonces, aquí vemos frente a colonialismo y imperialismo, que es un tema, llamémoslo así, de principios de siglo. Hay demasiadas ilustraciones, ya las personas son más críticas frente a los hechos sociales y políticos. Vemos aquí prácticamente que el colonialismo aplastaría, acabaría totalmente con las culturas nativas de donde se instaure. Recordemos que el imperialismo del siglo XIX expandió e impuso el sistema europeo de dominación sobre prácticamente todo el mundo, pero recordemos que el colonialismo es un proceso que impulsa el dominio y la administración de un territorio fuera de la nación que lo hizo suyo. Por ejemplo, España queda en Europa y colonizó a la parte de América desde México hasta Argentina, ¿cierto? Miremos es el cambio, impuso el idioma. Por eso en esta parte de América se habla español. La parte de la religión, ellos eran católicos, trajeron la religión católica porque nosotros creíamos en otras deidades, ¿cierto? Nuestros ancestros nativos, la alimentación también cambió para que tengamos idea de cómo se apropia el colonialismo en los estados, mientras que el imperialismo es el proceso de intromisión y dominio económico, político, militar y cultural en los países de un país o de una potencia en otros países que los hacen, llamémoslo así, que dominados, qué pena. Ejemplo, Estados Unidos tiene una colonia en Oceanía que se llama Hawái, ¿cierto? Entonces Hawái es otro estado de Estados Unidos a pesar de que queda en el Océano Pacífico y hace parte del continente oceánico, ¿cierto? Hawái conserva su cultura, su forma de vestir, su dialecto, pero militar, económica y políticamente depende de Estados Unidos. Entonces, como para que tengamos claro la diferencia entre el colonialismo. El colonialismo impone la parte económica, la parte cultural, la parte ideológica. El imperialismo domina y respeta un poco la parte cultural. Estas son las naciones que fueron colonizadores y potencias en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿cierto? Entonces, tenemos Reino Unido, que hoy lo conocemos como Inglaterra, Francia, España, Portugal, Bélgica, Alemania, Italia. Como vemos, son todos los países europeos, ¿cierto? Aquí en el mapa mundi, nos permite ver las diferentes colonias, entonces vamos a comprender. Tenemos aquí británicas, sabemos que acá, qué pena, acá están las islas británicas, ¿cierto? Entonces todo lo que está rosadito le perteneció a Reino Unido. Entonces vamos a mirar Egipto, Sudán, la parte de Sudáfrica, por eso en estas partes se habla inglés.
India, ¿cierto? India, parte de China, en especial el puerto de Hong Kong, Australia. Bueno, ventajas que son, estos países han sido un poco más industrializados después de este imperialismo. Colonias o posesiones francesas, entonces ubico a Francia en el mapa y vemos que está verdecito. Entonces está todo África Occidental, por eso en estos países se habla francés, ¿cierto? Está Gabón, está Madagascar y está Indochina, ¿cierto? Tienen dialectos franceses, pero fueron colonias, es decir, el beneficio más grande que tuvo Francia fue Francia y todas las colonias, y todas las potencias, la extracción de materias primas para las industrias españolas. Aquí queda España, vemos que está acá todas las Islas Canarias, ¿cierto? Esta parte del norte de Túnez era una colonia, es decir, España tenía esa posesión. Portuguesas están de gris, entonces vemos que Portugal queda aquí en Europa y todas estas que están, por ejemplo, Angola, esta parte de acá que se llama Cabo Verde, hace parte de Portugal. Italiana está verde. Entonces, por ejemplo, Libia era una posesión italiana, entonces allá se debe hablar algo de italiano. En su momento toda su parte militar dependía de Italia, ¿cierto? Alemanas, Alemania está de naranjadito. Entonces vemos que, por ejemplo, Camerún y todas estas islas de Oceanía, belgas, ¿cierto? Aquí está Bélgica, Congo, el Congo belga, recordemos que aquí es la selva del Congo, entonces ya se llama República Independiente del Congo, cuando se independizó de Bélgica. Danesas, es decir, de Dinamarca. Dinamarca ha sido un pueblo que ha colonizado mucho desde su historia, los daneses, con gran ascendencia vikinga, exploradores de materias primas para su cultura. Holandesas, está de azul clarito, entonces está, Holanda queda acá, ¿cierto? Está toda esta parte de la Indonesia y miremos aquí en América. En América aún debajito de Venezuela y vecinas de Brasil tenemos 3 colonias que aún son francesas, son conocidas como las Guyanas, que es Guayana Francesa, holandesa, que es Surinam, y, inglesa, que es Guyana Cayena, Surinam, y Guayana Francesa, que le pertenece a Francia. Las principales causas de este colonialismo e imperialismo fueron los fenómenos demográficos, económicos y políticos que se dieron entre 1840 y 1914, que es cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, en la demografía había un gran desempleo, había problemas sociales como la hambruna, porque al no haber empleo, eso genera hambre. Mucha sobrepoblación en los países europeos, porque esto fue una gran consecuencia de la revolución industrial y la migración de la población a otros continentes. Entonces, ¿qué se pretendía con eso? Que las potencias expandieran todos sus territorios, toda su cultura y tener un mayor dominio de esas metrópolis. En las características económicas tenemos la crisis económica que se dio en 1873 por la falta de recursos y materias primas en las industrias europeas, los mercados internos saturados, tenemos mucho que producir pero no tenemos a quién venderle, empresas en búsqueda de invertir en el extranjero, de hacer negocios, que necesitaban estar cerca en casi todos los continentes, la extracción de las materias primas más baratas eran muy propios, no es lo mismo yo comprar, si necesito un algodón, comprarlo, por decir, en Estados Unidos, que convertir a Estados Unidos mi colonia o tener dominio sobre él para poder usufructarme de este producto, ¿cierto? Y mano de obra más barata. En las políticas, lo que más se tenía con esta era como un juego geoestratégico. Entre más colonias tenga, más posesiones tenga o más me expanda, voy a tener un mayor prestigio, ¿cierto? Pues era una buena colonia las zonas estratégicas, como cuáles, países que tuvieran puertos que conectaran un país con otro, ¿cierto? Bueno, sabemos que se dio en la conferencia de Berlín
con el canciller Otto von Bismarck. Esto es muy triste porque lo que hicieron, miremos ahí la caricatura, fue repartirse África, ¿cierto? Fue como esta conferencia fue convocada por Francia y Reino Unido, organizada por el canciller alemán Otto von Bismarck, y lo que se planteaba era resolver todos los problemas económicos de la época. Entonces lo que se dio fue repartir a África entre las colonias y las potencias, y así poder tener un mayor dominio, ¿cierto? Miremos acá esta caricatura. Un inglés y como un pulpo, porque de todas partes del mundo pretendían tener sus riquezas. Bueno, muchachos, espero pues sea como de su agrado la explicación. Quedo atenta ante cualquier duda a través del WhatsApp. Un abrazo.